Hola, el segundo eje que habíamos quedado de abordar es el relativo al de modernidades, colonialismo, y habíamos señalado la importancia de no tratarlo al margen del tiempo y del espacio, lo cual supone tener en cuenta igualmente los actores, las prácticas, las contradicciones en lo económico, social y político, las creencias en sus múltiples interrelaciones. La llamada modernidad civilizatoria en realidad es la expansión del colonialismo al servicio de las potencias de la época, del siglo XVI al siglo XVII, España y Portugal, y luego las potencias emergentes de Francia, Inglaterra y Países Bajos. El discurso que construyeron es el del proceso de coloniaje. Era un proceso civilizatorio en el que se traía a estos pueblos sin historia, sin escritura, un idioma mucho más desarrollado, mucho más perfecto, un sistema de creencias, unos inventos, unas maneras de hacer las cosas, de producir, que le permitía sacar a estos pueblos de la postración. Tiene una trampa que se explica en el texto. Este discurso es el de asumir a Europa como el centro de la cultura y la creadora de la ciencia, y se legitima su proceso colonizador con base a los grandes inventos de la época, la imprenta, la brújula, la pólvora, que dicho sea de paso todos son de invención china. Justamente lo que oculta este discurso es el hecho de que, la ciencia, lo que llamamos la ciencia moderna, se desarrolla solo en Europa. Sería la pregunta que uno tendría que hacer, si no hay una mayor eficacia en la observación de la naturaleza y la intervención de la misma, por ejemplo en las culturas orientales del siglo II al siglo XVI. Esta parte vale la pena mirarla con detenimiento, y sobre todo llamar la atención sobre los aportes de otros continentes, de otras interrelaciones. Digamos, la relación no es Europa civilizando América, la relación es en las dos direcciones. Europa en buena parte llega a ser Europa precisamente por los descubrimientos geográficos. Es inconcebible el desarrollo de Europa sin los abonos orgánicos que liberan mano de obra y modifican los sistemas de agricultura que libera mano de obra. Es inconcebible Europa sin los nuevos alimentos como la papa, los tintes, las nuevas fibras, las maderas, que mejoran las condiciones de existencia de los europeos y se traduce en breve en una explosión demográfica que explica los procesos de inmigración hacia otras latitudes. Lo mismo con las plantas médicas que están insertas en el proceso, digamos, de mejora de las condiciones de existencia y de expansión demográfica. Lo más documentado, sin lugar a dudas, es el oro y la plata que va de América, sin lo cual sin el oro y sin la plata es inconcebible explicar el desarrollo del capitalismo mercantil e incluso el paso de este al capitalismo industrial. Así que el problema el desarrollo de la modernidad hay que verlo como un resultado de interrelaciones entre los pueblos, los recursos descubiertos, entre comillas descubiertos,
a raíz de la expansión de los conocimientos geográficos, y es necesario ver igualmente el impacto de estos procesos en las formas de concebirse los europeos, Europa frente al otro, pero también cómo se empiezan a plantear alternativas. Una cuestión que queda siempre bastante en la nebulosa es el hecho de que las formas de producir que tenían las culturas, por ejemplo, de lo que hoy llamamos América, que descansaban sobre la propiedad colectiva, sobre formas colaborativas en sociedades complejas, generan las utopías del Renacimiento y después una abundante literatura de utopías en los siglos que continúan en el desarrollo de la modernidad. Este problema de las utopías es importante porque en la práctica son, en el decir de Gramsci, manifiestos políticos, son propuestas alternativas a lo existente. Se levantan como crítica a lo existente, pero a la vez indican caminos de cómo puede hacerse las cosas de diferente manera. Y sin lugar a dudas todo ese pensamiento utópico que va a empalmar posteriormente con pensamiento crítico, etcétera, parte de realidades existentes en estas latitudes. Con razón decía Galeano que las ideas extrañas llegaron justamente de los otros lados, esas ideas de la propiedad privada, de las formas de producir que estaban en expansión bajo el manto de lo que hoy llamamos la modernidad. Igualmente llamamos la atención sobre la necesidad de diferenciar esos procesos civilizatorios. Digamos, en la primera etapa, sin lugar a dudas, es diferente el proceso de España, que recibe territorios ricos en metales, en concentraciones demográficas de sociedades jerarquizadas, como los aztecas y los incas, que constituye un imperio con una institucionalidad política resistente a las pretensiones de otras potencias por más de 3 siglos, y que tiene una tendencia a definir una administración por regiones. Esa institucionalidad es construida no solo desde Sevilla, con lo que se imaginan en Sevilla, sino que incluye las experiencias de administración que se daban en estas concesiones complejas. Y, digamos, instituciones coloniales como la MITA tienen mucho que ver con prácticas que se desarrollaban en estos países ampliamente poblados. En cambio, Portugal es un país que no presenta las concentraciones demográficas ni sociedades tan complejas como las que le corresponden a España. Por lo tanto, se dedica inicialmente a la extracción de palo Brasil para tintes, plantaciones de azúcar, y trae para trabajar sus territorios población afro esclavizada. La monarquía portuguesa vive de los excedentes del comercio. Hacia siglo XVII hay una reformulación de la ocupación de su territorio por el descubrimiento de grandes yacimientos de metales preciosos. Aparece Minas Gerais como el eje de ese desarrollo y un comercio interno a base de mulas bastante intenso que va definiendo pues el tejido de un mercado único. La decadencia después de las minas en el siglo XIX lleva a un nuevo auge de las plantaciones. Las dos potencias tienen como particularidad que son expresión de la Iglesia Católica y opuestas a la Contrarreforma. Mientras que las potencias emergentes como Inglaterra, que se va a ocupar básicamente de
tratar de incidir en la periferia de los imperios ibéricos y pobla América del Norte, está más metida en la lógica de la separación de la Iglesia y Estado, de la laicización, que es característica de la segunda modernidad, como ocurre con España, cuya principal colonia es Haití, la más próspera economía de plantación existente a este lado del mundo. Esas son cuestiones centrales a tener en cuenta.